que hoy tenemos un programa que yo sé y un tema que yo sé que a la iglesia le va a gustar mucho, porque, amado hermano, no tiene que ver otra cosa que con lo que se vive en el día a día dentro de las iglesias y cómo nosotros como cristianos debemos vivir la vida. Y el tema de esta noche es uno muy interesante. Le hemos titulado La unidad en el espíritu. Sí, amado hermano, la unidad en el espíritu. Y vamos a comenzar de lleno con este tema, haciendo la aclaración que lo hemos desarrollado bajo el estudio que preparó Everett Lewis sobre este tema de la unidad en el espíritu. Así que basándonos en este estudio de él, pues nosotros hemos podido desarrollar algo y tal vez adaptarlo más a nosotros con la iglesia cristiana latina. Y es algo muy interesante. La unidad en el espíritu, amado hermano. Ningún hombre debe vivir para sí mismo. Y nos atreveríamos a decir que sería un pecado el intento de hacerlo. Usted no puede pretender vivir para usted mismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, que Dios nos hace nueva criatura y vivimos esa experiencia del nuevo nacimiento, Dios no nos hace nacer en un orfanatorio espiritual, amado hermano, sino que Dios nos pone dentro de una familia de la fe. Y cuando nos pone dentro de la familia de la fe y crecemos y nacemos de nuevo, Jehová Dios nos da a nosotros pureza y limpieza de corazón. ¿Con qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar en esa luz y así también podamos tener compañerismo con todos los demás miembros de la familia de la fe. Y hay algo muy interesante, que si buscamos en el Nuevo Testamento, hay dos palabras griegas que se utilizan para traducir el término de iglesia. Y es muy interesante porque una de ellas es muy conocida. Y cuando pensamos en iglesia y en griego, esta es la primera que nos viene a la mente, que es la famosa palabra eclesia. Y esta palabra eclesia lo que significa es asamblea. Ahora, si vamos al detalle, en el Nuevo Testamento hay otra palabra en griego que también se utiliza para iglesia. ¿Y cuál es esa, amado hermano? Es koinonía. Sí, que poco se habla como iglesia el término de koinonía. Siempre se utiliza eclesia y koinonía lo que significa es estar unidos en un solo pensamiento. Koinonía lo que significa es una comunidad. Interesantemente es que normal o es común poder escuchar el término eclesia dentro del vocabulario regular de nosotros y que este término eclesia es el que haya gozado de mayor aceptación. Y el término de koinonía desde el concepto de iglesia ha ido, o de comunidad, ha ido en decadencia hasta el sol de hoy, amado hermano, que me sorprendió muchísimo ver que koinonía hacía referencia a iglesia, porque es algo que no escuchamos sinceramente. Ahora, pudiese ser que es que el término de eclesia cuenta con el apoyo aún hasta de la aprobación del mundo. ¿Por qué? Porque eclesia, al ser una asamblea, pues es un término que se puede identificar como una organización. Sin embargo, amado hermano, el término de koinonía o de comunidad, o más bien compañerismo, es un asunto totalmente distinto. Este mundo pecaminoso en el que estamos viviendo ha decidido echar a un lado todo lo que tiene que ver con compañerismo. Y nosotros debemos entonces comenzar desde ya a reflexionar de la unidad en el espíritu con estas dos palabras simplemente, amado hermano. Y es que edificar la iglesia como una organización, o sea, como una asamblea, es bien fácil. Usted, por lo menos allá en Puerto Rico, usted tiene un presidente, un secretario y un tesorero, y con eso usted inscribe y ya puede decir que tiene una iglesia incorporada por el Estado. Edificar la iglesia como una organización es sumamente fácil, pero ahora edificar la iglesia como una comunidad,
o como compañerismo es algo mucho más costoso y más difícil. Pero nosotros tenemos entonces que evaluar y pensar, ¿podremos nosotros o tendremos el derecho de llamar iglesia cristiana a cualquier organización religiosa que no sea también un compañerismo en Cristo? ¿Será posible que yo le pueda llamar iglesia a algo que no vive el compañerismo en Cristo? Amado hermano, déjeme decirle que la enseñanza del Nuevo Testamento está totalmente clara y realmente no se nos permite hacer tal cosa. Porque es que concebir que la iglesia en términos de cuerpo de Cristo o novia de Cristo, usar estas figuras, amado hermano, implícitamente nos obliga a tener la idea del compañerismo, que somos un solo cuerpo. Así que compañerismo es el carácter mismo del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Así que debemos tener en cuenta que si somos iglesia, somos una comunidad. Y como comunidad lo que debemos vivir y procurar es el compañerismo en Cristo Jesús. ¿Que quién provoca ese compañerismo? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hay algo muy serio que debemos evaluar. Y podríamos decir que una de las críticas tal vez más serias y fundadas que se le hace a las supuestas sectas de santidad, por decirlo así, y es que en su propensión a la contienda y a la división que tienen, para entender verdaderamente, amado hermano, y poder predicar un verdadero mensaje de santidad, amado hermano, debemos nosotros estudiar y usar como fundamento el capítulo 13 de la primera carta de Corintios, amado hermano. Si yo no tengo claro lo que dice Primera de Corintios capítulo 13 en mi vida como ministerio, amado hermano, yo estoy echando por la borda lo que el Señor ha puesto en mis manos. Y vamos a darle lectura solamente a unos versos de este capítulo. Y el primer versículo de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y va más allá en el versículo 3 diciendo: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amado hermano, la esencia de un cristiano y por ende de la iglesia como institución es el amor que Cristo nos demostró en la cruz del Calvario. Y el último versículo de 1 Corintios 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y si nosotros ponemos a analizar esto y diésemos tal vez un vistazo superficial a este famoso movimiento ecuménico que se vive o se trata de implementar en tantas ocasiones, tal pareciera que este movimiento ecuménico está totalmente encaminado hacia lo que es la unidad de todos los cristianos. Lo asombroso de echarle un vistazo al movimiento ecuménico de pensamientos como este es poder ver cómo algunas personas pretenden poner el carro delante del caballo. ¿Sí? Quieren la unidad mundial dentro de la fe, pero no procuran la unidad o la práctica y el gozo de la unidad cristiana en la iglesia local. ¿Cómo es posible lograr la unidad mundial cuando miles de iglesias aún locales pequeñas, la solidaridad y el compañerismo cristiano se han visto totalmente atomizados
o disminuidos por rencillas, pleitos, disensiones, orgullo y hasta partidismo dentro de las iglesias. Amado hermano, lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan y nos muestran. No estamos aquí hablando sobre líneas de pensamientos humanas. Nosotros pudiésemos construir un inmenso puente cuando el fundamento está sobre sólida roca. Pero ¿cómo construiríamos un puente si el fundamento está sobre arena movediza? Usted sabe que esto el diablo lo sabe. Y él dirige sus mayores ataques contra el compañerismo de los cristianos en la congregación local. ¿Para qué? Para destruirla. Si nosotros permitimos que el compañerismo y la unidad dentro de la iglesia local sea quebrantada, amado hermano, le hemos rendido todo lo que podríamos llamar ese andamiaje de iglesia a los pies de Satanás. No permitamos que dentro de la iglesia hayan disensiones y divisiones, amado hermano, que no edifican para nada y lo que hacen es destruir la fe de aún los que llevan más años dentro del evangelio. Ahora, como les dijimos, nosotros no venimos aquí a traer líneas de pensamientos humanos. Vamos a las Sagradas Escrituras, amado hermano, y vamos a ver 4 casos que ocurrieron en la iglesia primitiva. Y vamos a ver cómo fue amenazado el compañerismo dentro de los creyentes. Y más que eso, vamos a ver en qué manera ellos pudieron solucionar el problema. Sí, porque las diferencias y tal vez los malos entendidos dentro de la iglesia surgen, eso no es algo de ahora, surgen desde la iglesia primitiva. Así que comencemos a ver 4 casos de la iglesia primitiva donde se pudo haber dividido la iglesia de una gran manera y por tanto haberse destruido todo esfuerzo de la iglesia. El primero vamos a ver en Hechos capítulo 6 versículos 1 al 8. Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 8, y podemos identificar que este puede ser tal vez un caso de ineficiencia administrativa. Sí, le queremos poner términos y palabras que usted esté relacionado a la iglesia de hoy. Un caso de ineficiencia administrativa en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 8. Y vamos solamente a leer el primer versículo, que es la base de todo este pasaje, también por razones de tiempo. El primer versículo de Hechos capítulo 6 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y vamos a hacer una pausa aquí, amado hermano. Dentro de la iglesia primitiva, todo dinero y toda ofrenda que se daba, aún de alimento, a la iglesia se reunía, como quien dice, en un solo pote y se dividía entre los necesitados. Y estaban los griegos reclamando que a las viudas de los griegos no se les estaba atendiendo igual que a las viudas de los hebreos. Así que surgió a causa de lo que vemos aquí, es que esta ineficiencia administrativa tal vez surgió a causa de cierta discriminación que se hace de algunas viudas en el reparto del socorro diario. Ahora, lo que interesante es que la solución de un problema administrativo en la iglesia, podríamos decir que es relativamente fácil. Sí, relativamente fácil si se pone buena voluntad y no permitimos que el diablo, como dicen por ahí, meta la cola para complicar los asuntos. Típicamente, en este caso, el problema administrativo se complicó. ¿Por qué? Por el elemento diferente y emocional cuando surgieron los celos raciales, amado hermano. Recuerde que los judíos pensaban que el evangelio era para ellos y la salvación solamente para ellos. Y esta diferencia de las viudas griegas y hebreas, lo que hay es en cierto sentido, un señalamiento racial, de racismo. Así que
esta ineficiencia administrativa estaba tomando un color un poquito más fuerte, más subido, cuando lo vemos desde este punto de vista. Sería sencillo ver lo que se sentía, lo que se tenía que hacer y hacerlo, pero en el momento en que se menciona griegos y judíos, comenzó el problema de la raza y aún de teología por el pensamiento que había. Así que, amado hermano, esto sí era un motivo para una buena pelea dentro de la iglesia. Cuán a menudo, amado hermano, sencillos problemas administrativos en las iglesias se agravan innecesariamente por convertirlos en cuestiones morales o doctrinales. Si los apóstoles hubieran tratado un poco en hallarle la solución al problema, el asunto de la agenda de viudas, se hubiera convertido en un tremendo conflicto racial. Sin embargo, ellos gozaban de suficiente visión. Los apóstoles gozaban de suficiente visión y de buen espíritu para conservar el problema libre de factores secundarios. Junto con la sabiduría había una genuina humildad cristiana de estos apóstoles y los condujo a ceder buena parte de sus poderes terrenales y a dividir responsabilidades con otros hermanos de la iglesia, amado hermano. Mira qué interesante. Tal vez iglesias de hoy en día, por no saber estas características de genuina humildad y de sabiduría, muchas congregaciones han caminado hacia la ruptura del compañerismo y la fraternidad. Ahora póngase a pensar usted, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles, dejándose llevar por el criterio carnal de ellos, hubiesen pensado, bueno, si yo le cedo esta autoridad o delego estas responsabilidades sobre estos o sobre otras personas, me van a quitar autoridad a mí y ya yo no voy a ser el que lo maneja todo dentro de la iglesia. Así que yo me voy a quedar aguantado aquí atendiendo este problema. ¿Qué hubiese pasado si los discípulos, si los apóstoles se quedaban atendiendo ese detalle y descuidaban la predicación y las enseñanzas hacia todas las demás cosas que ellos hacían? ¿Usted cree que el evangelio hubiese llegado a donde ha llegado al sol de hoy? La pregunta sería, nosotros, ¿tenemos la misma visión de estos apóstoles que renunciaron a los impulsos naturales del yo y de la carne para compartir responsabilidades administrativas con otros? Porque es que ellos sabían que una iglesia en crecimiento necesitaba tener sobre todas las cosas, amado hermano, un buen cuerpo de predicadores libres de todo trabajo secundario y que ellos pudieran entonces dedicarse a la oración y a la palabra. ¿Estamos nosotros dispuestos como líderes de la iglesia a delegar responsabilidades sin miedo alguno para nosotros como líderes poder enfocarnos a lo que hemos sido llamados? ¿Estamos nosotros claros de cuál es? ¿Estamos nosotros claros de cuál es nuestra posición dentro de la iglesia? Algunos, ya me parece escuchar algunos líderes de la iglesia de hoy diciendo, lo que pasa es que yo no he encontrado hombres dignos de confianza para poder delegar asuntos como esos. Me parece ya escucharlo, amado hermano. Y sí, es una línea de pensamiento hasta en cierto punto sabia, porque delegar responsabilidades como esta en hombres que son indignos y carnales, claro que va a ser desastroso. Ahora la pregunta sería, si yo no tengo en la iglesia creyentes dignos de confianza y que tengan las características que ellos buscaron, la pregunta entonces sería, ¿qué hice yo durante todo este tiempo de mi liderato que no he podido levantar a hombres dignos de confianza mía para yo poder delegar en ellos? Vamos a ser claros. ¿Cómo es que yo llevo 10 años de ministerio
y yo no tengo a un liderato digno de confianza en quien yo pueda tal vez hasta irme de unas vacaciones con mi familia y ellos puedan seguir manejando la obra por una semanita. Vamos, si yo no tengo la confianza de hacer eso, permítame decirle, amado hermano, con todo respeto, que usted ha perdido su tiempo dentro de su ministerio. Porque si no ha llegado el momento de usted poder delegar después de 10, 15, 20, 30 años en el ministerio y no tiene una persona de confianza, amado hermano, ¿qué usted ha hecho durante todo este tiempo? Si Moisés hubiese pensado así, de que yo soy el que puedo llevar a este pueblo solamente y no hay nadie más, Josué no hubiese podido hacer la conquista. Nosotros debemos, desde el inicio de nuestro ministerio, poder sacar tiempo para elaborar los líderes que seguirán el ministerio. Sí, porque es que el ministerio no es de nosotros, de los hombres, el ministerio es de Cristo. Las iglesias son de Cristo. No quiere decir que cuando yo me muera la iglesia se murió. Eso es lo que el diablo quiere que usted tenga en su cabeza. Usted se muere y la iglesia continúa, porque la iglesia es de Cristo, no es suya. Hay que ser claro con esto. Los apóstoles quisieron. Ellos se dieron cuenta que si ellos se ponían a servir en las mesas, iban a descuidar su principal ministerio. ¿Y que ellos hicieron? Vamos, nosotros lo que necesitamos es 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, en quienes podamos delegar este trabajo. Amado hermano, esta es la única forma de que usted, como líder de la iglesia, pueda llegar a los niveles que el Espíritu Santo o Dios ha señalado para usted. Si usted pretende ser como un personaje que había allá en Puerto Rico, si usted pretende ser como Cuca Gómez, que usted mismo se inventa el producto, usted mismo lo crea, usted mismo lo vende, usted mismo lo compra, usted mismo lo consume, usted mismo lo celebra, vamos, no le va a dar oportunidad a nadie a que pueda desarrollarse para continuar con el ministerio. Y lamentablemente todos los años de esfuerzo que usted haya hecho el día que usted muera, desapareció. Permítame decirle, amado hermano, que los apóstoles sabían cuál era su negocio principal. Los apóstoles sabían que su llamado había sido a la oración, al estudio de la palabra y a la predicación de ella. Todo lo que surge alrededor, tenemos que buscar la manera de cómo delegarlo para que con personas responsables para que puedan entonces continuar. Amado hermano, y así muchas cosas debemos aprender a manejarlas dentro de las iglesias. Nosotros sabemos que buenos líderes no los va a preparar el instituto bíblico. El instituto bíblico es tremenda herramienta para que usted tenga el conocimiento de la palabra. Pero no es solamente tener el conocimiento de la palabra, es que puedan ser hombres llenos del Espíritu Santo, puedan ser hombres de buen testimonio y de sabiduría. Y como la única forma que personas puedan llegar a ese nivel, esa estatura, es con el seguimiento de la mano del pastorado, de quienes lo van formando, para que entonces ellos puedan alcanzar ese nivel y puedan seguir desarrollando. Amado hermano, los problemas mayores dentro de la iglesia, y me perdonen, los problemas mayores dentro de la iglesia no se deben solucionar por un voto de mayoría. No. Esto no puede ser el más votos que saque dentro de situaciones como esta. Los cuáqueros tienen un principio espiritual que dice de la siguiente manera: donde los amigos no pueden ir juntos, sencillamente no iremos. Si no podemos ir juntos, sencillamente no vamos. Porque es que el desacuerdo no es una ocasión para distanciarse. El desacuerdo no es un momento para yo jalar para mi lado y para el otro. Al contrario, un desacuerdo es un llamado a la oración y a la unidad en el espíritu. De esa única forma es la que vamos a poder vencer los desacuerdos y poder alinearnos con el pensamiento que Dios tiene para nosotros.
Vamos al próximo caso, que lo podemos identificar en Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 35. Hechos 15, del 1 al 35, y podríamos decir que este es el caso del Concilio de Jerusalén. Aquí el asunto no era problema de administración, sino de predicación del Evangelio. Me explico. El asunto aquí era el siguiente. ¿El Evangelio es solamente para los judíos o para los gentiles también? Y si es para los gentiles deben adaptarse entonces a las costumbres y tradiciones de los judíos. Eso era el asunto que se estaba discutiendo. Y vamos a leer unos versículos solamente. El versículo 1, Hechos 15:1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, está la iglesia judía y la iglesia gentil en un dilema sobre este punto. Y lo que hicieron los apóstoles fue decirle a Pablo y Bernabé: vengan a Jerusalén para dialogar sobre este asunto. Lo interesante es que el versículo 4 dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y el versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. El primer hecho significativo que podemos ver en esta situación es la siguiente. Y es que en la solución de algo que amenazaba partir en dos toda la iglesia, un grupo de hombres en representación de toda la iglesia se unieron a estudiar la cuestión y el asunto. Qué suerte la de la iglesia de Antioquía, amado hermano, que no trazó su propio derrotero al tal vez tomar la decisión de que no me importa lo que la iglesia de Jerusalén diga. Yo entonces levantaré la iglesia paulina y la iglesia de Pedro por otra parte, y nos dividimos y cada cual sigue por su lado. Es que siempre las divisiones lo que provocan es más divisiones, y siempre una iglesia que comienza en división va a terminar dividida o destruida. Sí, escuchó bien. Toda iglesia que comience con una división y salgan enojados y levanten otra iglesia en otro lado por contienda, póngale el sello que la iglesia va a terminar destruida. Nosotros debemos aprender, amado hermano, a trabajar los asuntos bíblicamente. El curso de acción que pretende justificarse hoy en día es algo bien superficial, y es la idea de que diferentes temperamentos requieren diferentes denominaciones. No, amado hermano, lo que vemos aquí es que se unieron. El segundo hecho significativo que podemos ver en Jerusalén es que todas las partes que estaban en disputa reconocieron algo muy importante, amado hermano. Ellos reconocieron la soberanía del Espíritu Santo en estos asuntos. Ellos echaron a un lado sus intereses particulares, y cuando estudiaron el asunto pudieron identificar la soberanía del Espíritu Santo. Las pruebas presentadas eran pragmáticas. La cuestión puesta sobre la mesa que entonces ellos alcanzaron fue: ¿en qué forma está trabajando actualmente el Espíritu Santo en todo el mundo? Fue la pregunta que se hicieron. Pablo y Bernabé presentaron las evidencias recogidas en sus campos de trabajo por los gentiles, y era más que evidente que el Espíritu Santo estaba trabajando entre los gentiles, de la misma forma en que estaba trabajando entre los judíos. Les estaba concediendo las mismas bendiciones espirituales sin necesidad de los ritos judíos. Pedro se para y cuenta su experiencia de cuando fue enviado por Dios a los gentiles. Y la solución propuesta, tal vez dirigida por Jacobo, de los apóstoles, fue lo siguiente. Y escucha la conclusión que ellos llegaron. Debemos trabajar y cooperar con el Espíritu, tal como y donde Él está trabajando. O sea, fueron capaces de ver
la soberanía del Espíritu Santo y de lo que él estaba haciendo, y echar a un lado sus pensamientos y echar a un lado sus beneficios o sus intenciones para alinearse al pensamiento del Espíritu Santo de lo que estaba haciendo en la iglesia a nivel mundial. El tercer hecho que podemos ver aquí es que en este concilio, amado hermano, se obedecieron a las sagradas escrituras. Sí, para resumir el caso, podemos decir que el apóstol Santiago recurrió a las escrituras. Y si usted va a los versículos 13 al 21, lo va a poder ver. Versículos 13 al 21. Vamos tal vez a darle una lectura rapidito para que vea. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado con Dios cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. O sea, este evento que estamos viviendo concuerda con lo que dice las Sagradas Escrituras. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Está entonces este apóstol refiriendo o citando las profecías. Y continúa entonces él diciendo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Mire esto, el versículo 21, pues Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea que los apóstoles vieron lo que estaban viviendo y fueron a las Sagradas Escrituras a ver qué profecía había acerca de esto que estamos viviendo. Amado hermano, ya es el mismo Espíritu Santo que escribió el sagrado volumen, como ellos le llamaban. Es el que está trabajando entre los gentiles en todas las partes. Fue el resumen de ellos. El Espíritu de Dios nunca se contradice a sí mismo, amado hermano. Si cualquier obra del Espíritu Santo está siendo realizada en cualquier parte, debe ser corroborada por las Escrituras. Por eso es que las Escrituras son las reglas de fe para la iglesia. Por eso es que las Escrituras revelan la mente de Jehová Dios, Hijo y Espíritu Santo. El cuarto hecho significativo, amado hermano, sobre este evento es lo siguiente. Y es que ellos decidieron ya el asunto principal, y es que sería decidido de acuerdo al Espíritu Santo y su palabra. O sea, lo que está viviendo tenemos que darle luz verde si es el Espíritu Santo y su palabra confirmado. Ahora bien, la otra parte fue que ellos todos estuvieron dispuestos, y es lo que me llama la atención. Cada uno de ellos estuvieron dispuestos a ser generosos y tolerantes con los sentimientos y los prejuicios de los demás en cuestiones menos importantes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las 4 restricciones que se le fueron recomendadas a las iglesias de los gentiles fueron, entre otras cosas, a los sentimientos judíos. Me explico. Ellos dijeron que tenían que dejar a un lado la idolatría y la fornicación. Y en eso Pablo estaba seguro de que se haría provisión para ellos en la enseñanza cristiana, porque es que no había que mirar ni la influencia de la tradición judía, sino que solamente con ver lo que Cristo enseñaba, lo que es la idolatría y la fornicación, no tiene cabida dentro del cristianismo. Pero ahora, según Pablo creyó esto fielmente, también Pablo, con igual vehemencia, dijo y creyó que no comer ciertas carnes o sangre o animales estrangulados no eran problemas fundamentales, y que si sencillamente no se le daba importancia se desvanecería el asunto por carecer de peso. Y esto lo vemos cuando él escribe su epístola a los Gálatas y hace mención del Concilio de Jerusalén. Él hace mención del Concilio de Jerusalén en la epístola a los Gálatas y él no menciona estas cosas, amado hermano.
Lo que sí Pablo menciona y lo que sí Pablo dice en Gálatas es que se le encomendó tener cuidado de los pobres, y esto era cosa que realmente tuvo cuidado en hacer. En igual manera, nosotros debemos, amado hermano, aprender a hacer concesiones a los demás en cosas no esenciales. Nosotros tenemos que estar ciertos y claros que si trabajamos en cooperación con el Espíritu Santo, las cuestiones menores, amado hermano, caerán como las hojas secas se caen en el otoño. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es dogma y es doctrina. La doctrina, que es el fundamento de la fe cristiana, eso es inconmovible, eso no se toca. Ahora, la dogma humana, de cómo yo hago o manejo, según mi experiencia, las cosas, amado hermano, son esos mismos dogmas humanas. Y eso, como diríamos en buen español, eso se puede transar y se puede lidiar. Lo que no podemos transar y lidiar es la doctrina de la fe cristiana. Y eso fue lo que Pablo pudo identificar. Si una iglesia se aparta de la fe cristiana y se convierte en una iglesia unitaria o se convierte en una iglesia anticristiana, entonces el caso es claro de que la división, amado hermano, lamentablemente hay que ejecutarla o trabajarla. Pero si son detalles dogmáticos, amado hermano, y la doctrina permanece firme e intocable, permítame decirle que sencillamente debemos trabajarlo y buscar el compañerismo y la unidad en el Espíritu Santo para que el diablo entonces no tenga cabida dentro de la iglesia. Vamos al tercer caso, y esto podríamos decir que es un caso tal vez más difícil. Sin embargo, es uno de los de más importancia para nosotros hoy en día. Y podríamos decir que en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, podemos identificar un caso de choque de personalidades. Sí, me escuchó bien. Hay un caso de choque de personalidades en Hechos 15, 36 al 41. Este es el caso en que Pablo y Bernabé tienen una discusión por Juan Marcos. Y en cierto sentido, hay un aspecto en el cual Pablo y Bernabé se anotaron un gran triunfo en Jerusalén. Y no habrían sido humanos si no hubieran vuelto tal vez a Antioquía con un profundo sentimiento de gratitud a Dios por la victoria. Claro que sí. Pero también Satanás no hubiera sido quien es si no hubiese tratado de torcer ese sentido de gratitud, de triunfo tal vez hasta personal de ellos. Y lo que podemos aquí identificar es algo maravilloso que nos puede dar a nosotros luz acerca de cómo trabajar esto. Y es que la ruptura de la amistad es algo, podríamos decir, infeccioso y daña el compañerismo. Puede ser que Pablo y Bernabé salieran de la contienda, cada uno con un sentido de triunfo personal. Sin embargo, Satanás, como siempre lo hace, lograría desvirtualizar lo que sería la gratitud por la victoria. Ahora, examinemos estos dos personajes bíblicos que están involucrados en este problema. Podremos decir que ambos fueron totalmente polos opuestos. Pablo era una persona intensa y rígida, mientras tanto que Bernabé era apacible y generoso. Inclusive el nombre verdadero de Bernabé era José. Y los discípulos fueron quienes le pusieron el nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación. Ahora, el trato que Pablo tuvo con Juan Marcos, que dicho de paso, Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Este trato que Pablo tuvo con Juan Marcos, podríamos decir que estaba más de acuerdo con su carácter que tal vez con su memoria. ¿Por qué decimos más relacionado con su carácter que con su memoria? Porque podríamos entonces decir que a Pablo en ese momento se le olvidaron unos detalles de un tiempo atrás. Me explico. Bernabé fue la persona que abogó por Pablo
y él había pedido que lo admitieran en compañerismo de Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, cuando eran muchos los que tenían miedo de este gran y feroz fariseo. Fue Bernabé quien, viendo grandes posibilidades en este antiguo fariseo, provocó que fuese recibido, lo fue a buscar a Tarso y lo introdujo en la iglesia de Antioquía para iniciarlo en el servicio cristiano. Fue Bernabé quien había encabezado la misión encomendada a Bernabé y Pablo, quien más tarde se desarrolló como el gran joven predicador Pablo, y generosamente se cambió el orden en la misión y se le llamaba la misión de Pablo y Bernabé. Qué maravilloso que podamos contar con hombres hoy en día como Bernabé al lado de nuestros Pablos. Pablo era un gigante, Pablo era capaz de una tremenda autodisciplina, y a menudo esto lo hizo tal vez verse muy severo con el trato con las demás personas. Sin embargo, definitivamente Pablo fue un hombre enviado por Dios en un momento cuando la iglesia necesitaba una severa autodisciplina para poder crecer y desarrollarse. Hay algo maravilloso con Pablo, amado hermano, y es que si nos podemos ver en la historia, aparte del Señor Jesucristo, si visualizamos y juzgamos lo que Pablo hizo y su impacto en la historia, amado hermano, hay que reconocer que es el hombre más grande que ha existido. Los líderes cristianos por todos estos siglos han encontrado en él una fuente viva de inspiración. Sin embargo, tenemos que señalar que vivir o convivir con Pablo no era nada fácil por su carácter y su temperamento. Ahora, ¿quién tenía la razón en este problema de Juan Marcos? ¿Pablo o Bernabé? Amado hermano, nosotros sabemos que la historia nos presenta que Pablo y Bernabé tuvieron esta discusión, terminaron separándose y cada cual siguió su ministerio de una forma independiente por causa de este asunto de Juan Marcos. Y muchos piensan que fue lo mejor que pudo haber pasado por las grandes victorias que ambos tuvieron. No me cabe duda que Dios, las decisiones que tomamos, aunque tal vez no sean las que Él quiere, Él sí las traza y las convierte en bien para Él glorificarse. Ahora bien, yo no me atrevería a decir que fue el propósito de Dios que se separaran, porque es que el mismo Cristo Jesús nos enseñó que la unidad en el cuerpo de Cristo, amado hermano, debe prevalecer sobre todas las cosas. Yo diría que esto fue una contienda, un desacuerdo que se convirtió en una tragedia menor dentro de la iglesia cristiana. Yo no puedo visualizarlo como que fue de parte de Dios que se separaran, no, porque es que lo que Dios siempre busca es que su pueblo ande en unidad. Evaluemos entonces. Supongamos que Pablo tal vez le hubiese dicho, bueno, hermano Bernabé, yo estoy convencido que llevar de nuevo a este muchacho con nosotros solo nos conducirá al desastre otra vez. Yo no tengo mucha confianza en él, pero admito que una vez tú sacaste algo muy bueno de un material malo, que era yo. Y puede ser que en esta ocasión también tengas razón respecto a él. A mí me parece como una acción tal vez de tontería o debilidad, pero si tú insistes, acepto que Juan Marcos venga con nosotros y yo haré lo mejor que pueda con él. O supongamos que Bernabé hubiese respondido, bueno, hermano Pablo, yo realmente creo que este joven tiene un buen futuro. Es débil, pero ha aprendido una lección. Creo que debemos darle una segunda oportunidad y que podemos corrernos ese riesgo. Pero por otro lado, también comprendo tu punto de vista de que nuestra obra es difícil, está sujeta a fuertes ataques del enemigo. Y entonces nosotros tenemos que ser un equipo unido y valiente en el Espíritu Santo. Por eso,
no voy a continuar insistiendo en que venga Juan Marcos. Si tú no compartes mi opinión, entonces olvidemos el asunto, porque no debemos permitir que haya divisiones entre nosotros. Quizás podamos encomendar a Juan Marcos a otro trabajo, que él pueda tal vez dedicarse de mejor manera. Al menos si algunos de estos dos personajes hubiese hecho una expresión como esta, si hubiese habido cabida para la división, no, amado hermano, yo creo que hubiese triunfado el amor y la sumisión. Pablo y Bernabé pudieron haberlo orado juntos y permitido que el Espíritu Santo les hubiese indicado qué hacer con un muchacho, con Juan Marcos. ¿No le hubiera dado el Espíritu Santo unidad aquí también, como se la había dado en otras ocasiones más difíciles que esta? ¿Acaso no podían estos dos hombres que habían tenido tales pruebas maravillosas y la dirección del Espíritu Santo, no pudieron haber buscado la dirección del Espíritu Santo para esto? Yo creo que aquí hubo un problema de personalidad, como lo hay mucho en las iglesias de hoy en día. Unos son más fuertes que otros y se desarrollan contiendas y terminan dividiéndose, cuando la actitud debe ser acercarnos al Espíritu Santo para que Él nos dirija. Sin embargo, Dios hace buenas cosas, porque la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien. Y podemos ver que luego de este evento es que comienzan una serie de señalamientos en el ministerio del apóstol Pablo. Y vemos en Hechos 16:6 que por el Espíritu Santo a Pablo se le había prohibido hablar la palabra de Dios en Asia, que si no se le pudo llegar, no se le permitió llegar a Bitinia. En distintos pasajes del Espíritu Santo vemos entonces de Hechos, vemos la dirección del Espíritu Santo en la vida de Pablo dentro de su ministerio. Tal parece que Pablo pudo darse cuenta y reivindicar sus errores para poder tomar las decisiones correctas, amado hermano. Me gustaría, para ir ya culminando, por cuestión de tiempo, ¿no? Ya no tenemos más tiempo, me gustaría pasar a señalar una historia de que podríamos llamar las más hermosas de la Iglesia de Cristo, que todavía no ha tenido suficiente, no ha sido muy conocida. Y hago referencia a la pequeña compañía de cristianos moravos que ayudaban al conde Zinzendorf en Alemania. En cierta ocasión se había producido entre estos hermanos profundas disensiones. Comenzaron a discutir entre ellos. El conde, que estaba a cargo de estos hermanos, vio el peligro de una posible división dentro de la iglesia de estos hermanos. Y usted sabe qué hizo el conde. El conde los invitó a todos los feligreses a unirse en oración y en franca conversación. Se pusieron de acuerdo, amado hermano, de no discutir. Se pusieron de acuerdo de hablar las cosas en que estuviesen de acuerdo. Y también decidieron formar una cadena de oración que durase 24 horas. En todo momento, cada hora, había uno o más hermanos que tenían que llegar al cuarto de oración y estar orando por una hora, y esa cadena no se podía cortar en ningún momento. ¿Usted sabe qué? Esa cadena de oración que propuso el monje para trabajar este asunto de división, que había comenzado con la idea de un día, esta cadena de oración prosiguió sin detenerse en ningún momento por más de 100 años. Si escuchó bien, el resultado fue de esta cadena de oración fue una empresa misionera de los moravos que como ninguna otra ha tenido precedentes. Permítame decirle que a causa de estos hermanos que eran de una aldea totalmente pobre, que ellos mismos la fundaron, luego de matar tal vez a su precursor Juan Hus cuando estaba peleando por la reforma protestante, aún antes de Lutero, este grupo de cristianos hallaron asilo en Sajonia
donde no eran perseguidos y se unieron y levantaron una aldea muy pobre. Y de esta aldea pobre, amado hermano, el 21 de agosto de 1732 partieron los primeros misioneros a Santo Tomás en la India. Así empezó la obra misionera de estos que se iban a dividir. Salieron en enero de 1732, salieron y emprendieron viaje a Groenlandia. En 1734 llegaron a América del Norte. En 1735 fundaron y levantaron la bandera de Cristo en la Guyana holandesa en América del Sur. En el 1736 llegaron a Cabo de Buena Esperanza. En 1737 llegaron a la Guinea. En el 1738 cruzaron y llegaron a los Samayades en las costas del mar glacial. En el 1739 hubo otros viajes más durante cientos de años de esta comunidad totalmente pobre, que un monje vio la posibilidad de que se iban a separar y lo que hizo fue que llamó a unión espiritual en oración. Permítame decirle que 100 años de actividad misionera de esta aldea provocaron 41 estaciones, 40,000 paganos bautizados y 209 misioneros. A los 150 años, esta empresa misionera de los moravos, amado hermano, ya tenían 700 estaciones, 83,000 bautizados, 335 misioneros y 1,500 ayudantes indígenas para la obra misionera. Amado hermano, si permitimos que el enemigo entre en medio de la división a la iglesia, hemos permitido que la iglesia sea derribada. El llamado de esta noche es uno de reto a la iglesia de hoy. El llamado de esta noche es que nos unamos en oración. El llamado de esta noche es que nos unamos en oración delante de Jehová Dios para que el Espíritu Santo sea el que una a la iglesia y no importa los problemas que se levanten dentro de la iglesia, nosotros podamos continuar hacia adelante, porque es que esto nadie lo detiene. Esto, la iglesia es de Cristo, no es del hombre. Por tanto, es algo que nunca tendrá fin. Amado hermano, busquemos y procuremos la unidad en el Espíritu Santo para que podamos nosotros alcanzar los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros a nivel de toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, a nivel de todo el mundo, amado hermano. Le damos gracias y esperamos que la palabra de hoy haya sido una de aliento y de reto para que usted, que es parte del liderato del cuerpo de Cristo, pueda manejar las situaciones de manera escritural y dirigido por el Espíritu Santo, para que entonces pueda alcanzar los propósitos que Dios señaló desde antes de la fundación del mundo con usted.